Muy buenos días, bienvenidos a la conferencia plenaria de hoy, titulada Análisis Estadístico de Datos de Dimensión Alta. Bueno, pues la ponente de hoy es la doctora Adi Margarita Bolívar Simé, quien es profesora de la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La doctora Adi Bolívar Simé se graduó en la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán en el 2004. Obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias con orientación en Probabilidad y Estadística en el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, en Guanajuato, México. En los años 2007 y 2011, respectivamente, realizó una estancia postdoctoral en Rice University, Houston, Texas, en el 2011 y 2012. Desde el 2013 se desempeña como profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAD. Su área de investigación es análisis multivariado, principalmente estudia técnicas estadísticas para datos de dimensión alta, cuyas aplicaciones se encuentran en campos tales como genómica, análisis de imágenes médicas, reconocimiento de texto, finanzas, entre otros. En el 2008 obtuvo el reconocimiento al mérito científico de la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAD. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Además, cuenta con el reconocimiento a perfil deseable PRODEV de la SEP por su labor como profesora. Bueno, entonces, pues bienvenida, doctora Adi, a impartir esta conferencia plenaria. Y un recordatorio o un aviso para los asistentes. No se olviden que pueden hacer preguntas. Y nada más una cosa, ¿puede ser a lo largo de la conferencia o son todas al final? Bueno, en el chat sí las pueden poner durante la conferencia y hasta el final ya me las leen para que, digamos, se aproveche el tiempo de exposición. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, pues, están todos invitados a que pues formulen sus preguntas, por favor, a través del chat. Muy bien, doctora Adi, pues adelante, por favor. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a mis compañeros del comité organizador de este foro por la invitación para impartir esta plática. Bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, la plática que voy a dar se llama Análisis estadístico de datos de dimensión alta. Bueno, el contenido es el siguiente. Voy a dar una breve introducción. Posteriormente voy a hablar de la representación geométrica que tienen asintótica que tienen los datos de dimensión alta. Voy a hablar de un poquito de análisis de componentes principales, clasificación binaria y unas conclusiones al final. Bueno, los datos de dimensión alta, que seguramente pues muchos de ustedes ya habrán escuchado, son datos cuya dimensión es mayor al tamaño de la muestra. Se les llama High Dimension and Low Sample Size Data. Y aparecen en diversos campos. Algunos de ellos son genómica, análisis de datos funcionales, reconocimiento de texto, reconocimiento de imágenes, finanzas, entre otros.
Por ejemplo, en el caso de microarreglos ADN en genómica, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un microarreglo ADN donde las filas representan a los genes, las columnas representan a los individuos y generalmente para los individuos, para un conjunto no muy grande de individuos, se tienen las expresiones de miles de genes. Entonces, en ese sentido, pues sí se tiene una dimensión mayor al tamaño de la muestra. En el caso de análisis funcional, nosotros pues aquí tenemos el ejemplo de un periodograma, que son funciones, y estas funciones, pues la altura que tienen aquí, las podemos representar como un vector, si damos una malla aquí en el eje X, donde a cada elemento le asignamos su altura, entonces eso sería un vector, ¿no? Que puede ser pues también de dimensión alta y podría ser que tengamos pocos ejemplos, ¿no? En el caso de dígitos escritos a mano, como se muestran aquí, pues una imagen de un dígito escrito a mano lo podemos primero ver como una matriz, como una matriz de píxeles, y a cada píxel pues le asignamos un valor, ¿no? Ese valor pues sería la intensidad del color en ese píxel de la imagen, ¿no? Entonces, posteriormente, esa matriz pues se puede convertir en un vector mediante la concatenación, ya sea de filas o de columnas, y pues ahí tendríamos un vector pues de dimensión grande, ¿no? Y muchas veces se tienen que el número de imágenes con las que se cuenta pues es menor que la dimensión de ese vector. Algunas veces sí tenemos muchísimas imágenes, entonces el tamaño de muestra es grande, pero otras veces podría ser que no. Entonces ese es otro caso de dimensión alta. Y un ejemplo análogo es este del reconocimiento de caras, ¿no? Donde aquí también cada imagen puede ser representada como un vector de dimensión alta. Y aquí pues podría ser que nosotros tengamos un menor número de imágenes a la dimensión de ese vector, ¿no? Y aquí pues el principal objetivo es el reconocer un rostro, ¿no? Entre los que ya se tienen. Bueno, algunas técnicas estadísticas que se estudian para datos de dimensión alta, pues son análisis de componentes principales, clasificación, pruebas de hipótesis para la matriz de covarianza, métodos de reducción de dimensión, selección de variables y clusters. Bueno, cabe mencionar que aquí en LOHAT, pues el estudio de varias de estas técnicas estadísticas para datos de dimensión alta han sido temas de tesis de varios de mis tesistas de licenciatura y maestría. Por ejemplo, Edgar Alamilla, en su tesis de licenciatura, pues estudió análisis de componentes principales, métodos de reducción de dimensión. Actualmente está estudiando clasificación con redes neuronales. También Luis Córdoba, en su tesis de maestría, estudió clasificación, al igual que Doriliana ahora en su tesis de doctorado está estudiando clasificación. Pruebas de hipótesis para la matriz de covarianza fue ya varios que están trabajando en estos temas de actualidad. ¿Cuáles son las dificultades que nosotros tenemos cuando trabajamos con datos de dimensión alta? Bueno, el primer punto aquí es que pues la matriz de covarianza es una matriz pues de muchos parámetros, ¿no? Entonces se tienen que estimar muchos parámetros con pocos datos. Y pues esto hace que muchas veces las metodologías que nosotros tenemos para el caso clásico sean difíciles o imposibles de implementar con datos de dimensión alta.
Es decir, muchas veces nos aparece ahí que tenemos que calcular la inversa de la matriz de covarianza, ¿no? Entonces, pues no se puede. Entonces, en ese caso, muchas veces lo que se hace es que se utiliza una inversa generalizada, pero aún así, muchas veces puede ser muy difícil correr muchas veces los programas. Bueno, mis estudiantes ya han visto que muchas veces cuando los datos son muy grandes, pues uno ya tiene los programas ahí preparados, pero sí tarda mucho tiempo en correr, ¿no? Entonces sí se necesita pues muchas veces potencia de cómputo para poder analizar estos datos, ¿no? Y en otras ocasiones, pues las metodologías pueden implementarse, pero tienen mal comportamiento. Un ejemplo, pues, es el análisis de discriminación de Fisher, que cuando se utiliza la inversa generalizada en lugar de la inversa normal, pues se ha visto que aún así, pues tiene malos resultados, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que se tienen. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de hacer, bueno, lo que se mostrará en este trabajo es ver cómo se ha estudiado el comportamiento de algunas metodologías estadísticas mediante la representación geométrica asintótica que tienen los datos de dimensión alta. Entonces, aquí vamos a considerar este vector ZD, que es un vector aleatorio de dimensional de la distribución normal multivariada estándar. Entonces, como demostraron Hall y sus colaboradores en el 2005, este vector aleatorio Z vive cerca de la superficie de una esfera, en el sentido de que la norma de Z es aproximadamente D al 1 medio más un error aleatorio, cuando la dimensión D tiende a infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentra alrededor de la superficie de una esfera de radio D a la 1 medio, ¿no? Análogamente, si nosotros nos tomamos dos vectores independientes con distribución normal estándar multivariada, entonces la distancia entre ellos también tiende a ser una constante cuando la dimensión crece y el ángulo entre ellos tiende a ser aproximadamente ortogonal, ¿no? Entonces, para ilustrar esto, pues vemos aquí el caso en que tenemos dimensión 3 y tenemos 3 puntos. Aquí nosotros tendríamos un 3 simplex, que es este triángulo equilátero que aparece en este plano, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos que la distancia entre cualesquiera pares de puntos es aproximadamente la misma, la distancia de cualquier punto al origen es aproximadamente la misma, y el ángulo entre cada uno de estos dos, entre cualquier par de vectores, pues es aproximadamente ortogonal. Entonces, a esta figura que se forma en este plano, ¿sí? Pues que es un triángulo equilátero en este caso, le vamos a llamar 3 simplex. Bueno, y pues esta estructura aproximada que nosotros encontramos en los datos gaussianos estándar también puede ser observado para datos más generales. Algunos trabajos son los, acerca de eso, son los de Hall y colaboradores del 2005, los de Han y colaboradores 2007, Jung y Meron 2009, Kiao y colaboradores del 2010, Yata y Aoshima del 2012, ¿no? Entonces, esta representación se puede generalizar para otro tipo de datos. Bueno, entonces veamos ahora cómo influye esto en el estudio del análisis de componentes principales. Bueno, voy a hablar brevemente de análisis de componentes principales. Actualmente tenemos un curso en el foro del doctor Johan, donde él está dando un poco más de explicaciones, profundizando un poco más acerca de este tema. Muy breve. La idea es traducir los datos, ¿no? Es decir, buscar un cierto número de variables que nosotros podamos utilizar que nos representan a estos datos sin sacrificar demasiado la información contenida en la matriz de covarianza. Una de estas técnicas
pues fue propuesta por Hotelling en 1933 y es el análisis de componentes principales. Básicamente se basa en lo siguiente: las componentes principales poblacionales se describen a continuación. Vamos a considerar X, que es un vector aleatorio. Entonces, como les decía, vamos a considerar aquí lambda 1 hasta lambda d los eigenvalores o valores propios ordenados de la matriz de covarianza sigma, H, como esta matriz de vectores H1 hasta HD, una matriz ortogonal de D por D, tal que sigma se puede descomponer de esta manera: H por lambda por H transpuesta, donde esta lambda pues es la diagonal de los eigenvalores de sigma, ¿no? Entonces, estos HI pues son los eigenvectores o valores propios de sigma, ¿no? Que corresponden al eigenvalor lambda I. Entonces, aquí vamos a considerar este vector U, que es H transpuesta por X, que si nos fijamos es una transformación lineal de X, cuyas entradas son U1 hasta UD, ¿sí? Entonces, la covarianza, la matriz de covarianza de esta nueva, de este nuevo vector, de esta transformación de X, es precisamente lambda, ¿no? Es una matriz diagonal. Por lo tanto, las entradas de U son todas no correlacionadas y además la varianza de cada UI es lambda I, ¿no? Entonces, de este modo, ya obtuvimos una transformación donde las entradas ahora son no correlacionadas, ¿no? Y empezando por U1, pues ese va a tener la mayor varianza, ¿sí? Entre todas las demás componentes. A estas componentes U1 hasta UD se le llaman las componentes principales poblacionales de X, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros consideramos la normal bivariada, esto de aquí es un contorno de la densidad de la normal bivariada, y en este caso, esta recta Z1, ¿sí? Representa la dirección de la primera componente principal, porque es donde se tiene si nosotros proyectamos los datos sobre esa dirección, pues ahí es donde tendríamos la mayor variabilidad posible. Esta otra Z2 es la segunda componente principal y es ortogonal a la primera. Entonces, bueno, estas componentes U1, gorrito hasta UD, gorrito, pues estas son los estimadores de las componentes principales poblacionales que están dadas por las componentes de este vector U, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Entonces, bueno, con esto es que nosotros estimamos a las componentes principales poblacionales. La proporción de variabilidad acumulada de las componentes principales muestrales está dada por estas proporciones. Para la primera componente principal muestral, pues tenemos L1 dividido entre la sumatoria de todas las LIs. Para la segunda tenemos L1 más L2 dividido sobre la sumatoria de las LIs, y para la última, pues es igual a 1, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos reducir la dimensión de los datos utilizando análisis de componentes principales, se toman las primeras K componentes principales muestrales, tales que la proporción de variabilidad acumulada, que está dada por esta expresión, sea una proporción alta, que es determinada por el experimentador. Comúnmente se consideran 60%, 80%, ¿no? Hasta 90% podría ser. Entonces, un ejemplo de aplicación, pues es este proporcionado por Hasty y colaboradores del 2009, que también mencionó el doctor Johan en su curso, pero que presento aquí porque ilustra muy bien todo lo que se ha explicado. Bueno, aquí se cuenta con 658 dígitos 3 escritos a mano. Cada uno está digitalizado como una imagen en escala de grises de 16 por 16 píxeles. Entonces, pues estos datos pues, van a ser vectores en R a la 256, porque 16 por 16 es 256, ¿no? Entonces aquí se muestra
unos ejemplos de estos dígitos, ¿no? Entonces aquí, en esta primera gráfica que tenemos aquí, se ilustra las primeras componentes principales. La primera componente principal en el eje X y la segunda componente principal en el eje Y, y entonces estamos proyectando todos los datos en estas componentes principales, ¿no? También aquí se hace una malla considerando los cuantiles 5%, 25%, 50%, 75% y 95% de ambas componentes principales, y entonces se forma esta malla, y tomamos aquí los puntos más cercanos a estas esquinas que se forman en las mallas, ¿no? Estos puntos son los que se presentan aquí del lado derecho. Los puntitos marcados en rojo son estos que nos aparecen aquí en el lado derecho, o sea, son las representaciones de estas imágenes, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos observar que las componentes principales también nos están dando algunas características. Por ejemplo, aquí nosotros observamos que la primera componente principal, si nosotros nos movemos de izquierda a derecha, vemos como que la cola de abajo del número 3 es cada vez más larga. Entonces, la primera componente principal está midiendo qué tan larga es la cola de abajo del número 3, ¿no? La segunda componente principal, si nosotros nos movemos de arriba hacia abajo, vemos que cada vez el grosor de la línea es mayor. Entonces, la segunda componente principal también nos está diciendo qué tan grueso es la línea del número, ¿no? Entonces, en ese sentido, las componentes principales pueden tener también un significado, pueden estarnos diciendo una característica de los datos, ¿sí? De las 256 componentes principales muestrales, las primeras 50 tienen una proporción de variabilidad acumulada del 90%, ¿sí? Mientras que las primeras 12 componentes principales muestrales tienen una proporción de variabilidad acumulada del 65%. Entonces, eso significa que nosotros podemos reducir la dimensión a 12, ¿no? En lugar de considerar la dimensión 256, podemos quedarnos con dimensión 12, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos análisis de componentes principales para datos de dimensión alta, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer una estimación de la matriz de covarianza a través de la covarianza muestral S, pero pues esta estimación es muy mala y por lo tanto las estimaciones de las componentes principales poblacionales son muy pobres también. Bueno, ¿cuáles son las formas en que se puede atacar este problema? Bueno, una propuesta es estimar por otros métodos a la matriz de covarianza, ¿no? En los casos de dimensión alta. Otra forma ha sido estudiar la consistencia de los eigenvalores y eigenvectores de la matriz de covarianza muestral. Entonces, algunos autores que han estudiado esta consistencia, pues se mencionan aquí. Víctor Pérez Abreu y yo también estudiamos esta consistencia en el 2014. Y para estudiar esta consistencia, pues muchas veces se ha considerado el modelo de covarianza SPILE, el cual tiene esta forma para la matriz de covarianza. La matriz de covarianza se supone que tiene esta forma, ¿sí? Donde esta O es una matriz ortogonal y lambda, pues que es la matriz diagonal de eigenvalores, pues tiene esta forma de aquí, ¿no? Entonces observamos que los primeros P, eigenvalores, ¿sí? Son más grandes que este de aquí, que es sigma, que es una constante, ¿no? Solamente unos cuantos pocos eigenvalores son más grandes que el resto, ¿sí? Y esto es motivado por un ejemplo de Johnston del 2001, donde se tiene un conjunto de datos que consiste de 162 ejemplos de un fonema DSL hablado por 50 hombres, ¿sí? Y cada ejemplo es calculado como un periodograma de 256 puntos. Entonces, en este caso, N es igual a
162, D es igual a 256. Entonces, en este caso, aquí vemos un ejemplo del periodograma que se puede convertir, como mencionábamos anteriormente, en un vector de alta dimensión. Y aquí, pues, vemos a los eigenvalores, ¿no? Entonces, aquí observamos que hay 3 eigenvalores que están, pues, muy separados del resto, ¿sí? Entonces, esto motiva al modelo de covarianza Spike, el estudio del modelo de covarianza Spike, ¿no? Entonces, bueno, en los trabajos de Han del 2007 y Young y Merron del 2009, pues ellos consideraron el modelo de covarianza Spike con un eigenvalor propio más alejado del resto, y considerando que este eigenvalor pues es del orden de a la alfa, ¿no? Entonces, entre los resultados se tiene que el ángulo del eigenvector muestral, ¿sí? Es decir, el de la matriz de covarianza muestral, con el del vector, el primer eigenvector de la matriz de covarianza poblacional, converge en distribución a un ángulo recto cuando alfa es menor que 1 y converge a 0 en el caso en que alfa es mayor que 1. El primer caso, pues, es una inconsistencia fuerte, ya que pues estamos viendo que el ángulo entre estos dos vectores, pues, nos está dando la mayor separación posible entre ellos, mientras que en el caso en que alfa es mayor que 1, pues está convergiendo a 0, quiere decir que los dos pues están tendiendo a la misma dirección y por lo tanto tenemos ahí la consistencia, ¿no? Esto cuando la dimensión crece y el tamaño de muestra permanece fijo. Y lo anterior, pues, está relacionado con la representación geométrica asintótica de datos de dimensión alta, debido a que cuando nosotros consideramos el modelo de covarianza Spike y alfa es mayor que 1, pues resulta que la distribución de los datos, pues en realidad se está saliendo de la esfera de radio de a lo un medio, ¿no? Que sabemos que es a lo que convergen los datos normales estándar, multivariados, ¿no? Y esto es debido a que pues, nosotros tenemos que el primer eigenvalor elevado a lo medio, la raíz del primer eigenvalor, que es aproximadamente d a la alfa sobre 2, pues es mayor de a la 1, el radio. Continuando, como les decía, ahora en el caso en que nosotros tenemos que alfa es menor que 1, pues resulta ser que la distribución de los datos se encuentra prácticamente dentro de la esfera de radio de a la 1 medio. Entonces, esto es debido a que la raíz del primer eigenvalor de la matriz de covarianza muestral, que es aproximadamente d a la alfa sobre 2, es menor que d a la 1 medio. Y las ideas de la representación geométrica asintótica entonces indican que el primer eigenvector será aproximadamente, bueno, asintóticamente ortogonal a cualquier dirección dada. Por lo tanto, pues también al primer eigenvector poblacional, ¿no? Y pues más estudios acerca de esto pues han sido hechos por Steve y sus colaboradores. En el caso en que los datos tienen una representación geométrica asintótica, ellos también han mostrado que en esos casos pues se tiene la inconsistencia de los eigenvalores y eigenvectores. Entonces, de este modo es que la representación geométrica pues sí ha ayudado en este caso a entender un poco qué está pasando con el comportamiento de componentes principales. Bueno, nosotros también dimos, el doctor Víctor Pérez Abreu y yo, pues proporcionamos un teorema donde también estudiamos la consistencia conjunta de los eigenvalores muestrales. Aquí nosotros pues vimos que de forma conjunta, cuando nosotros consideramos el modelo de covarianza Spike, donde los primeros P eigenvalores pues son del orden de a la alfa, entonces aquí estos eigenvalores pues van a converger conjuntamente a los correspondientes eigenvalores poblacionales, ¿no?
Y pues aquí mostramos también la consistencia en subespacio de los eigenvectores muestrales, ¿sí? Lo cual significa que el ángulo entre los primeros BI eigenvectores muestrales, ¿sí? Y sus proyecciones en el subespacio generado por los correspondientes eigenvectores poblacionales desde 1 hasta P, pues ese ángulo tiende a 0 cuando la dimensión tiende a infinito, ¿sí? Y también todos estos resultados pues contribuyeron también a proponer pruebas de hipótesis para la igualdad de la matriz de covarianza de un caso especial del modelo de covarianza SPI y intervalos de confianza para los primeros P eigenvalores de la matriz de covarianza, ¿no? Ahora, en cuanto al problema de clasificación, aquí también, pues la representación geométrica, pues ha ayudado a comprender cómo se comportan estas técnicas, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos de entrenamiento que consiste de observaciones XY a YY desde 1 hasta N, donde XY pues es un vector en RD que pues representa un dato de dimensión alta, ¿no? YY pues vale -1, 1 y denota el correspondiente índice de clase o categoría. Estos vectores XY y YY pues son vectores aleatorios independientes distribuidos de acuerdo a alguna función de distribución desconocida. Entonces, el objetivo aquí es construir una regla de clasificación binaria, vamos a llamarle phi, de X de RD a -1 y 1, ¿sí? El cual, pues, pueda ser utilizado para predecir el índice de la categoría para un nuevo dato X. Es decir, si nos llega un nuevo dato, nosotros queremos saber a qué clase corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay diversas formas de realizar clasificación binaria. Un tipo de especial son las clasificaciones lineales, ¿no? Donde nosotros, así como vemos aquí en esta imagen, tenemos dos clases de datos, por ejemplo, los puntitos negros y los puntitos blancos. Entonces, nosotros queremos clasificar los datos dando una separación a través, en este caso, de una línea recta, pero en caso de dimensión mayor, pues tendríamos un hiperplano separante, ¿no? Entonces, así como tenemos aquí esta regla de clasificación phi, pues va a asignar el dato X a la clase +1 si el dato se encuentra por arriba de la recta, y de otro modo, pues lo clasifica en la clase -1, ¿no? Entonces, así es como funciona. Aquí vamos a decir que C+ y C- son las clases correspondientes a los vectores YI +1 y -1 respectivamente. Vamos a decir que los datos son linealmente separables si existe un hiperplano para el cual todos los vectores de la clase C+ están de un lado del hiperplano y todos los vectores de la clase C- se encuentran del otro lado, ¿sí? Entonces aquí un hiperplano con la propiedad anterior es llamado un hiperplano separante de los datos de entrenamiento. Y como se menciona en Hall y colaboradores, en el caso en que la dimensión es mayor que n, si los datos tienen una función de densidad continua, entonces los datos de entrenamiento son linealmente separables con probabilidad 1. Entonces, en el caso de dimensión alta, podemos suponer que a partir de un cierto D, ¿no? Pues ya vamos a tener que son linealmente separables. Bueno, aquí nosotros vamos a considerar los siguientes métodos de clasificación binaria que son basados en hiperplanos separantes, que son el mean difference, el support vector machine, SVM, distance weighted discrimination, DWD, maximal data peeling, MDP. ¿Sí? Estos últimos dos métodos, el DWD y el MDP, pues fueron propuestos por Marron y sus colaboradores, especialmente para datos de dimensión alta, ¿sí? Y pues algunas comparaciones previas que se han hecho de estos métodos de clasificación, considerando la representación geométrica asintótica,
pues son estos, ¿no? Hall y colaboradores en el 2005, Marron y colaboradores en el 2007, Han y Meron en el 2010, Kiao, colaboradores en el 2010. También con el doctor Meron, pues tuve una colaboración en el 2013, Kiao y Zhang en el 2015 y con un estudiante, Luis Córdoba Rodríguez, de aquí de la maestría, pues también estudiamos en el 2018, pues hicimos una comparación, ¿no?, de estos métodos, ¿sí? Bueno, en el primer trabajo con el doctor Merro, pues aquí se estudió el comportamiento asintótico de estos 4 métodos en términos de ángulos entre el vector normal al hiperplano y la dirección óptima para clasificación. Pero aquí, pues únicamente consideramos datos gaussianos y con matriz de covarianza común diagonal. Ahora, en el trabajo con Córdoba Rodríguez del 2015, pues aquí se extendieron estos resultados anteriores a datos con la representación geométrica asintótica no necesariamente gaussianos y con matriz de covarianza común no necesariamente diagonal, ¿no? Entonces ahora, pues consideremos 2 clases independientes, C+ y C-, de vectores aleatorios, de dimensionales, independientes, idénticamente distribuidos, con media μ+ y μ-, y matrices de covarianza sigma+ y sigma- respectivamente. Y vamos a suponer también que se cumple la representación geométrica asintótica en el sentido de que la distancia de los vectores x, y a su media al cuadrado dividido entre d converge una constante, ¿sí? Lo mismo con los datos y. Las distancias entre pares de vectores en la clase C+, los x, ¿sí? Las distancias al cuadrado escaladas también convergen una constante, lo mismo para las y, cuando la dimensión tiende a infinito y algunas constantes sigma cuadrada sigma y tau. Y también vamos a suponer que este vector BD, que es la diferencia entre las medias, pues la norma de esta diferencia al cuadrado sobre D, es decir, tiende a una constante, ¿sí? Tiende a ser una constante cuando la dimensión crece, y que la distancia entre pares de vectores, uno de la clase C+ y otro de la clase C-, también las distancias al cuadrado escaladas, pues también convergen en una constante, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando la dimensión es alta, tenemos algo así como esto, ¿no? Un n poliedro. Aquí, si nosotros consideramos m igual a n igual a 2, pues aquí tendríamos 2 datos de la clase X, 2 datos de la clase Y, ¿sí? Aquí vemos que la distancia entre x1 y x2 es aproximadamente raíz de 2d por sigma, la distancia de y1 a y2 es aproximadamente raíz de 2d tau, y las distancias entre pares de puntos de la clase X y la clase Y, pues es aproximadamente constante, igual a raíz de d por L, ¿no? Entonces observamos esta especie de n poliedro, es lo que estamos asumiendo, ¿no? Entonces, resulta que en este caso, la dirección óptima para el vector normal del hiperplano separante, pues es precisamente BD, que es esta diferencia, ¿no?, entre los vectores, entre las medias, cuando la dimensión crece. Y bueno, en este trabajo del 2010 que tengo, aquí se mostró que, considerando los supuestos de arriba, entonces el ángulo entre el vector normal del hiperplano, MD, SBM, DWD o MDP, ¿sí?, con la dirección óptima, pues converge a este valor cuando la dimensión crece, ¿no? ¿Y esto qué implicación tiene? Bueno, pues esto nos dice que cuando la C tiende a infinito, pues quiere decir que las clases se van separando. Este ángulo que está aquí, pues va convergiendo a 0, es decir, que en ese caso tenemos la consistencia de los vectores normales.
En el caso en que C tiende a 0, pues resulta que las dos clases pues se van pegando y entonces aquí el ángulo entre BD y en la dirección óptima, pues ahí converge a pi medios, es decir, un ángulo de 90 grados, y por lo tanto se tiene la inconsistencia fuerte, es decir, ahí es más difícil realizar la clasificación, ¿no? ¿Sí? Entonces también se vio que bajo los supuestos de este teorema, los vectores normales a los hiperplanos separantes de los 4 métodos convergen en la misma dirección cuando la dimensión tiende a infinito, ¿sí? Y bueno, algunas cosas que también se vieron, se estudiaron, es acerca de las probabilidades asintóticas de clasificación correcta, ¿no? Entonces, suponiendo lo mismo que en el teorema 4.1 que acabamos de presentar, y en particular que se cumple que esta razón converge a una constante C, en Hall y colaboradores y Kiao 2015, se muestra lo siguiente, que si M es igual a N, tau es igual a sigma, entonces para los 4 métodos, la probabilidad de que un nuevo dato de cualquiera de las dos poblaciones sea clasificado correctamente converge a 1 cuando d tiende a infinito para todo C mayor que 0, ¿no? Y en el caso, bueno, entonces esto quiere decir que aquí, pues los 4 métodos están funcionando correctamente, ¿no? En el caso en que M es distinto de N y que sigma es distinto de tau, aquí estos métodos, SVM, MD y MDP, pueden tener un comportamiento diferente al DWD en términos de las probabilidades de clasificación correcta, ¿sí? Porque si, por ejemplo, suponemos que N es mayor que M y que sigma cuadrada es mayor, sigma cuadrada entre M es mayor que tau cuadrada entre N y definimos M1 y M2 de este modo, y aquí notamos que M1 pues es menor que M2, entonces en el caso en que C cuadrada es mayor que M2, los 4 métodos pues se van a comportar bien, ¿no? En el sentido de que con probabilidad tendiendo a 1, un nuevo dato pues va a ser clasificado correctamente. Si C cuadrada se encuentra entre M1 y M2, entonces resulta que estos 3 métodos tienen una probabilidad de clasificar correctamente un nuevo dato de cualquiera de las dos poblaciones convergiendo a 1, ¿no? La probabilidad de clasificar correctamente un nuevo dato converge a 1, mientras que para el DWD, pues esta probabilidad converge a 1 únicamente para la población C- y converge a 0 para la población C+. Entonces, en este caso, estos 3 métodos están funcionando mejor que DWD. Y en el caso en que C cuadrada es menor que M1, entonces resulta que los 4 métodos, pues, van a clasificar correctamente un nuevo dato de la clase C menos, pero no van a clasificar bien a los datos que provengan de la clase C+, ¿no? Entonces ahí todos los métodos estarían fallando, ¿no? Entonces este teorema, el teorema 4.1, aquí pues nos está diciendo que cuando d tiende a infinito, el límite de los ángulos entre los vectores normales de los 4 métodos y la dirección óptima tiende a 0 cuando C tiende a infinito. Sin embargo, pues es suficiente tener que C cuadrada sea mayor que M2 para tener una clasificación correcta asintótica de los 4 métodos, ¿sí? Y bueno, estos resultados también muestran que la clasificación pues es más fácil cuando C tiende a infinito que cuando C tiende a 0, ¿no? Y bueno, aquí hay unos ejemplos de, bueno, aquí también se tienen datos simulados, ¿sí? Donde aquí pues simplemente se corrobora que se cumplen esos resultados asintóticos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, para concluir vamos a dar un ejemplo de aplicación. En este caso, vamos a considerar los datos de leucemia de Fisher del 2010. Este es un conjunto de datos de niveles de expresión genética de N igual a 72 pacientes que padecen leucemia mieloide
aguda y leucemia linfoblástica aguda. Entonces tenemos M igual a 25 y N igual a 47 pacientes respectivamente de cada uno de ellos, ¿no? Y entonces aquí pues vamos a considerar las expresiones de 3.571 genes. Entonces aquí C+, pues son los pacientes del primer tipo de leucemia y C- son los pacientes del segundo tipo de leucemia. Entonces resulta que estos datos pues resultan tener la representación geométrica. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros lo que hacemos es de que a cada dato tomamos únicamente sus primeras 10 entradas, ¿sí? Y graficamos acá, tenemos las gráficas de caja de todas estas distancias entre parejas de esos datos al cuadrado dividido entre D, ¿no? Y bueno, hacemos lo mismo con varias dimensiones y pues notamos que al aumentar la dimensión, pues estas gráficas de caja pues están convergiendo a una constante, ¿no? Cuando la dimensión crece, ¿sí? Entonces, como sabemos que esta distancia al cuadrado escalada converge a 2 veces sigma cuadrada, entonces una estimación de sigma cuadrada pues es la media de la última caja, ¿sí? Que es 0.55 dividido entre 2, que entonces sería 0.27. Y análogamente observamos lo mismo con los datos de la clase C-, ¿no? Que conforme la dimensión va aumentando, pues estas distancias al cuadrado escaladas van convergiendo a una constante. Entonces esto significa que pues tau cuadrada pues puede ser estimada dividiendo esa media entre 2, ¿no? Y para obtener el valor de C cuadrada, que es a donde converge la diferencia de las medias, la norma de la diferencia de las medias, pues aquí calculamos la distancia al cuadrado de todas las parejas X, XY y YJ divididas entre D. Aquí vemos también que conforme la dimensión aumenta, pues esto converge a una constante. Y entonces una estimación de C cuadrada se calcularía utilizando esta constante menos sigma cuadrada gorrito menos tau cuadrada gorrito, ¿no? Que al final es 1.12, ¿no? Entonces, bueno, esto para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para comparar los métodos de clasificación lineal, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es de que dividimos los datos en C+ y en C- en datos de entrenamiento y datos de prueba, ¿sí? Con los datos de entrenamiento se encuentran los hiperplanos separantes de los 4 métodos y con los datos de prueba se calculan las proporciones de error de clasificación para cada método y el procedimiento se repite 100 veces y se calcula la media y desviación estándar de las proporciones de error de clasificación. Entonces obtenemos estos resultados, ¿no? Aquí se muestra la media de las proporciones de error de clasificación y vemos que para los 4 métodos es muy similar, lo mismo que la desviación estándar, ¿no? Y aquí se muestra las proporciones, bueno, las gráficas de caja de estas proporciones, ¿no? Entonces, pues lo que esto nos está mostrando, las simulaciones nos están mostrando, perdón, estos cálculos nos están mostrando que los 4 métodos tienen prácticamente el mismo comportamiento, ¿sí? Con proporciones de error de clasificación muy cercanas a 0, o sea que están realizando bien la clasificación. Y pues esto va de acuerdo con los resultados teóricos, ya que con los valores que nosotros tenemos de los tamaños de muestra y los valores estimados de sigma, tau y C cuadrada, pues nosotros tendríamos que la C cuadrada estimada es mayor que M2, ¿sí? Y recordemos que en ese caso teníamos teóricamente que los 4 métodos funcionan bien, ¿no? Son consistentes en términos de probabilidades de clasificación correcta. Y lo mismo pasaría si nosotros ya no dividimos nuestros datos en datos de prueba y de entrenamiento, sino que nos tomamos a todos, pues ahí también tendríamos aquí que los 4 métodos pues tienen probabilidades de clasificación correcta pues cercana a 1 y prácticamente el mismo comportamiento. Ahora, lo que
nosotros teníamos acerca de el ángulo entre los vectores normales, pues el resultado teórico pues, nos diría que una estimación del ángulo entre BD, que es la dirección óptima, y B, que es el vector normal al hiperplano separante de cualquiera de esos métodos, pues converge a este valor, ¿sí? Que es aproximadamente 20 grados. Entonces estamos viendo que bueno, sí están un poquito separados, pero aún así estamos obteniendo buenos resultados en cuanto a probabilidades de clasificación correcta, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues nosotros tenemos que esta representación geométrica asintótica de los datos de dimensión alta, pues estamos viendo que nos permiten estudiar el comportamiento asintótico de algunas metodologías estadísticas cuando se aplican a esta clase de datos, ¿no? Y bueno, si nosotros tenemos esta clase de datos, nosotros hacemos las pruebas de verificar si tienen o no la representación asintótica y nos damos cuenta de que tienen esta representación asintótica. Entonces, estos resultados que nosotros presentamos, pues son útiles para determinar teóricamente, no solamente mediante simulaciones, si los métodos tienen o no un buen comportamiento, ¿sí? Como en el caso que acabamos de presentar, pues de forma teórica estamos obteniendo ahí que para estos datos, no importa cuál método utilizar, los resultados pues van a ser similares, ¿sí? Y eso pues es bueno cuando tenemos métodos que algunos pues pueden ser un poco más difíciles de implementar que otros, algunos son muy simples, entonces si no hay diferencia entre los métodos, pues podemos utilizar cualquiera, ¿no? Y bueno, finalmente pues las referencias, bueno, estos son los artículos que les mencioné durante la plática, ¿sí? Y pues otras más utilizadas y pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora Adi Margarita Bolívar Simé por su interesante conferencia. Si hubiera preguntas del público, me imagino que pueden levantar la mano también, si quieren hacerlo de viva voz. Es en el chat, es en el chat. Bueno, entonces, si tiene preguntas, la única modalidad es escribir en el chat. Pues no veo ninguna pregunta. A ver. Bueno, dicen que hay 2 preguntas, pero ¿en dónde estarán? Las voy a buscar. Dicen que hay 2 preguntas, pero yo no las veo. Bueno, aquí están las preguntas. Una pregunta es, ¿ha utilizado estas técnicas en el estudio del síndrome metabólico? ¿Y cuál método recomendaría y por qué? Esa es una pregunta. Adelante, Adi. Bueno, Adi, ¿sí escuchaste? Es que no te escuché bien. No te escuché bueno, bien porque falló un poquito. La voy a volver a leer. Bueno, es que quiere saber cuál fallaría, si el tuyo o el mío, aquí ya no se sabe. Bueno, pero entonces ahí va otra vez, a ver si ahora sí me escuchas bien. ¿Ha utilizado estas técnicas en el estudio del síndrome metabólico? ¿Y cuál método recomendaría y por qué? ¿Sí me escuchaste ahora? Sí, no he estudiado estas técnicas en ese, en ese caso. Pues aquí lo único sería ver, bueno, primero si se puede representar, ¿no? Como vectores, podría ser multivariados y ahí sí, pues ver, pues qué resultados hay, pero no lo he revisado.
Gracias, Adi. Bueno, otra pregunta a cargo de, bueno, la primera pregunta la hizo Mónica Saima Viquescano. La otra pregunta la hace Dorilian García. Dice, en clasificación, ¿sabe si se tienen resultados similares para el método K vecinos más cercanos? Sí, de hecho, muchos de estos resultados que mencioné también funcionan para K vecinos cercanos. Sí, es válido. En los artículos de Meron, ahí se encuentran algunos de esos resultados, ¿sí? Muy bien, gracias, Adi. Bueno, hay una pregunta más, creo, me parece. La hace Luis Yair. Dice, ¿cómo identificar cuándo los datos son de dimensión alta? Bueno, Adi. Datos de dimensión alta, cuando nosotros... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho, sí. Ok, bueno, nosotros le estamos llamando datos de dimensión alta cuando nosotros tenemos el vector de datos, ¿no? Digamos que hacemos mediciones de 1000 genes. Entonces, pues ahí nosotros tenemos pues más de 1000 o 1000 genes y entonces podría ser que nosotros tengamos apenas unos pocos individuos genes datos de dimensión alta, ¿no? Porque el vector de cada individuo o cada dato tiene dimensión mayor al tamaño de la muestra. A eso nos estamos refiriendo con los datos de dimensión alta. Y muchas veces es extremadamente mayor, ¿no? Bueno, gracias, Adi. Bueno, hay otra, bueno, es una felicitación y una pregunta. Bueno, dice para felicitar a la doctora Adi por su conferencia y para preguntar sobre estas técnicas al analizar o modelar conjunto de datos con tamaño de muestras pequeñas y además muchas observaciones censuradas, como en el caso de datos de vida en enfermedades terminales. Bueno, ya anteriormente en una tesis de licenciatura precisamente de Edgar Alamilla, pues nosotros sí consideramos, por ejemplo, datos de dimensión alta en el estudio de la supervivencia de pacientes, ¿no? Entonces ahí, digamos que lo que se hizo fue primero ver cómo se podían reducir los datos, podría ser mediante componentes principales y también se utilizó componentes principales supervisadas y posteriormente que se redujeron la dimensión de los datos, ya eso se utilizaba en el modelo proporcional de Cox y ahí se hacían comparaciones de ver cuál fue pues, la que tenía mejores resultados en las simulaciones y también se mostraron algunos ejemplos de aplicación. Entonces, de ahí salió una tesis y de hecho también tenemos un artículo que de hecho está en mi página personal en Google, poniendo mi nombre, Adi Bolívar Quimé. Gracias, Adi. Muchas gracias. Bueno, la pregunta anterior la hizo nuestro colega, el doctor Fidel Uli Montejo. Bueno, un mensaje de Claudia. Dice, excelente presentación, profesora. La disfruté mucho y aprendí nuevas cosas. Felicidades. Bueno, no es pregunta, nada más es un mensaje un mensaje de felicitación en particular. Bueno, pues creo que ya no hay más. Bueno, también Fidel te está felicitando. Adi.
Bueno, entonces me parece que ya no hay más preguntas. Me parece que ya no hay más preguntas. Sí, ya no hay más. Bueno, entonces, pues agradecemos mucho a la doctora Adi Margarita Bolívar Simé por su interesante charla. Muchas gracias, Adi, y pues ya, como eres parte de la casa, pues ya sabes que la constancia se te va a entregar después. Sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los asistentes y también por sus preguntas. Gracias, Adi. Muchas gracias.